también las vísceras para la siguiente clase. Va a ser más cómodo, una vez habiendo entendido dónde está cada cosa, ya es más fácil estar por separado. Vamos a empezar con el estudio de la pared anterolateral del abdomen. Entonces, la pared anterolateral del abdomen tiene dos tópicos bien marcados, que es los músculos de la región lateral, donde están todos los oblicuos, nosotros. Interno. ¿Cómo lo llamamos? ¿Interno, externo? ¿Sí? Como la nomenclatura, ¿cómo está en la teoría? ¿Cómo está en la teoría? ¿Interno, externo? Interno, okay. Entonces, oblicuo externo, oblicuo interno, transverso, fascia transversales y peritoneo parietal. Claro. Todo eso forma la pared anterolateral. Lateral, y el otro es la región de los rectos, que es otro mundo aparte, en donde se estudia el estrecho de los rectos, el arco de Douglas o línea arqueada, como quieran, ¿ya? Y en la cara posterior se estudia lo que es el uraco, el ligamento umbilical menor y un triángulo muy importante que es el triángulo de Hesselbach. Entonces arrancamos con este. Hermoso. Vamos a empezar por este, porque este peritoneo parietal y la fascia transversal la vamos a ver cuando veamos peritoneo. Esta la vamos a ver, vamos a arrancar con este. Entonces, en la cresta ilíaca, acá está la simplicidad del pubis, acá tenemos el promontorio, 5, 4, 3, 2, 1, 12, 11. Más o menos así, ¿no? Es la estructura ósea, el marco óseo. El músculo transverso es el músculo que está preponderantemente en la región posterior de la pared, porque son músculos laterales que vienen de la región posterior y hacen un arco e ingresan a la región anterior para finalmente terminar en línea media o línea alta, que todos ustedes conocen. De la fascia toracolumbar, de la fascia toracolumbar. ¿A qué te refieres? ¿De dónde viene? Sí, su origen. Claro, atrás. Ahorita vamos a eso. Y este oblicuo externo no tiene un origen, digamos, posterior, sino es más que todo anterolateral, costal sobre todo. Y también la proyección o la distribución de la fibra que la vamos a ver en el preparado. Si empezamos con el transverso, tenemos que saber que el transverso se origina del reborde de la 12ª costilla y toma como punto de origen a todas las vértebras lumbares para finalmente desplazarse hacia lateral y de manera transversa regresar las fibras y dar la vuelta hacia la región anterior. Y en la región anterior, si bien es cierto, sus fibras o parte de la aponeurosis va a llegar a la línea alba, la característica principal de este transverso es que a nivel del ligamento inguinal que va desde la espina del pubis hasta la espina ilíaca anterosuperior, ¿sí? ¿No me acuerdo? Este se inserta, vamos a dividirlo en tercios, en el tercio externo del labio o del borde posterior de la cintilla inguinal o ligamento inguinal y luego hace un carpo para insertarse cerca de la espina del pubis, dejando un espacio libre de inserción en el borde posterior del ligamento inguinal. Este mismo movimiento o esta misma inserción lo hace el oblicuo interno en la región anterior hacia la región basal, mientras que en la región posterior este músculo que lo vamos a representar con azul solamente toma el E4 y el E5. Empieza delgado y luego va agrandando y ganando volumen hasta dar la vuelta y hace exactamente lo mismo. Se
inserta en el tercio externo, en el borde posterior del ligamento inguinal, y luego forma un arco para seguir la misma distribución del transverso. En este momento, ambas fibras o ambas hojas se unen para insertarse en un solo punto que se denomina tendón conjunto. ¿Cuenta como falsa inguinal, doctor? ¿Perdón? ¿Como falsa inguinal también cuenta? Falsa inguinal. No. ¿No? No lo he escuchado por ese nombre. El tendón conjunto sí. Seguimos. El oblicuo externo es un músculo que va desde la región, este es diferente. Este no va de la región posterior, sino de la región lateral, a nivel de los arcos costales. La literatura dicen 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Algunos dicen a partir de la 9. 7 o 9. Y luego desciende su parte muscular porque tiene fibras costolumbares o costoabdominales. Y luego desciende, y este sí va a insertarse en toda la línea o ligamento inguinal. Pero perdón, gracias a ti por me regalas. Con confianza, doctor. Buenas noches. Entonces, este oblicuo externo, como decía, viene en la región anterolateral de los arcos costales, y este sí se va a insertar en el ligamento inguinal, pero en el borde anterior. En todo el borde anterior. Entonces, si se quiere preguntar alguna diferencia de la inserción de los oblicuos y transversos a nivel del ligamento inguinal, es esto. El oblicuo externo se inserta en todo el ligamento inguinal, mientras que el transverso y el interno se insertan en el tercio proximal y como tendón conjunto en su extremo más medial. Esta línea inguinal o ligamento inguinal, si ustedes lo están viendo así en antero-posterior, se ve solamente como una línea, pero si lo veríamos de arriba abajo, lo veríamos así. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo hablo de borde posterior, estoy hablando de este borde y este borde. Por el interior borde. Entonces, si lo pongo así, transverso y oblicuo interno ahí, y oblicuo externo en el borde anterior, en todo el borde. De modo tal que aquí nos damos cuenta de que tiene dos paredes, una pared posterior y una pared anterior. ¿Qué es esto? ¿Qué se está formando? Se está formando el trayecto inguinal. Estamos confeccionando el trayecto inguinal, que forman parte de sus paredes el oblicuo externo y el oblicuo interno. También el transverso, la fase transversal es por detrás y el peritoneo de la región más interna. Si a esto le sumamos, vamos a solamente hablar del recto anterior, solamente este caso distal, de ahí hablamos completo del estuche. No tienes rojo, hermano. Es mucho pedido. Eso fue lo que se notó primero. Sí, pero para no me más. El recto anterior, que está viniendo por aquí, región anterior, en la parte distal se inserta, se dice, en la cresta del pubis. Pero se inserta no como un solo tendón, sino como dos tendones. Un tendón, bueno, una porción muscular y una porción tendinosa. La porción muscular es la que va a llegar y se va a insertar en la cresta, mientras que hay otro pilar, que es un pilar, digamos, interno, que se va a transformar en un ligamento, que se va a pegar de esta manera, ¿sí? Ligamento de Henle. El ligamento de Henle es la conversión del pilar externo del recto anterior. ¿A dónde se va a insertar? En la cara posterior del trayecto inguinal, reforzando el tercio interno de ese trayecto. Y si no fuera suficiente, el oblicuo externo tiene una característica adicional. Si bien es cierto, se inserta en todo el borde, en la parte proximal, bueno, en el tercio interno del ligamento inguinal, se inserta con tres pilares. Un pilar externo, un pilar interno y un pilar posterior. Ese pilar externo e interno forma las paredes del orificio inguinal superficial.
mientras que el pilar posterior va a reforzar ese tercio medial o interno de ese trayecto. O sea, viene un pilar aquí, viene otro pilar por acá y el otro pilar se queda aquí detrás. ¿Sí? Aquí se está formando el orificio inguinal superficial. Ese pilar posterior cambia de nombre y se transforma en el ligamento de Coles o de Cols. Entonces, viendo esta estructura, te das cuenta de que existe un buen refuerzo en este tercio, mientras que en el tercio medio y tercio externo prácticamente no hay esos refuerzos ligamentarios, solamente los sostiene el peritoneo y la fascia transversales, y en la parte anterior con la justa se lo oblicuo. Esto aquí sería así. Aquí sería Henle, este sería Coles, ¿no? ¿Estamos? ¿Me siguen? Sí, porque todos van a la región posterior, ¿cierto? Y acá estaría un pilar, el pilar interno y el pilar externo del oblicuo externo. Es un trabajo. Esta zona queda débil, no hay refuerzo y acá no hay refuerzo. Aquí no va a haber un refuerzo adicional porque hay que recordar que en la edad intrauterina, al promediarse más o menos 28-29 semanas, en el caso de los varones, hay un descenso del testículo. ¿Por qué? Porque el testículo necesita descender y escapar la cavidad abdominal para el desarrollo de las ovogonias. La contracción de las ovogonias es directamente proporcional a la temperatura ambiente o a la que está expuesto los ovogonias. Necesitan estar a 37, 33, 3, 37, 5, no más. Escapar de eso. Entonces, como la temperatura corporal puede variar, entonces los testículos tienen que estar fuera de la cavidad intraabdominal para que la temperatura se mantenga a temperatura ambiente. Y en los varones es la explicación por qué cuando hace mucho calor los testículos están colgando en las bolsas escrotales y cuando hace frío se retraen, ¿no? Y se corruga y les piel el escroto. Eso es por eso. Porque el cremastre responde a un estímulo hormonal para que nuestras ovogonias, en el caso de los varones, que bueno, que finalmente después van a ser las gametogonias y todo lo demás, no llegues a un estado de infertilidad, o sea, se permita seguir el desarrollo de los gametos, ¿ya? Para eso sirve, ascenso y descenso de la penetración. Entonces, el testículo está en cavidad intraabdominal, todas las paredes lo que tienen que hacer es simplemente evaginarse, ¿cierto? Para seguir ese dibujo que ven ahí que tiene el dibujo. Eso está bien, bueno, izquierda. ¿Se dan cuenta? Miren las paredes acá, cómo están, con colores, ¿no? ¿Sí? Y eso cuando está el bebito, el varón, todo eso es lineal. Pero como ya pasa el séptimo mes, tiene que invaginarse todas esas paredes. Las mismas paredes que están acá, ¿ves? En las paredes del escroto. ¿Por qué? Porque el testículo al bajar empuja. Entonces, ¿qué pasa? Si esto está así, se elonga, pues, para que el testículo siga avanzando hasta que llegue hasta la bolsa escrotal. ¿Sí? Entonces, esa invaginación es este camino que se está haciendo. Este orificio que está acá, que se ve solamente por dentro de la cavidad abdominal, si fuéramos las tripas, nosotros seremos los intestinos, sería el orificio inguinal profundo. Por ahí bajó el testículo, pasó por el trayecto inguinal y salió por el orificio inguinal superficial, hacia su camino a las bolsas escrotales. Es decir, este trayecto inguinal contiene alimento espermático en los varones y alimento redondo en las mujeres. ¿Sí? Por ende, esta es una zona débil porque de por sí hay un hueco. Y esta zona también es débil y aunque no hay un hueco, no hay ligamentos que lo protejan por la cara posterior. Y para identificar este punto, tenemos que dibujar a una arteria muy importante que viene por detrás de ese trayecto inguinal, que es los vasos epigástricos inferiores, que son ramas de la arteria iliaca externa. La iliaca externa está por acá, pero visto por dentro. Esto, sí, por acá no se hará confundir, mejor lo dejamos acá adentro. Y luego esa arteria ilíaca externa va a dar una ramita que va a subir, va a pasar por aquí y luego va a ir, está yendo en la región anterior, porque esto está en la región anterior, y va a ascender, ¿cierto? Va a ascender por acá y va a irse hacia arriba y hacia el medio. O sea, la ilíaca externa está acá, sale la rama es esta.
y sube. El epigastrio superior. Sube hasta acá. Para el epigastrio. Y se van a estomazar con la rama terminal que viene de la mamaria interna, que era la Epigastrio epigastrio superior. superior. Ahí se estomazan los dos epigastros. Ese camino, como les mencionaba, hacia arriba y hacia el medio, permite una posición oblicua de ese vaso hacia afuera. Más acá. Sí. Y hacia el medio, ¿quién estaba? ¿Qué músculo? El recto, ¿cierto? Ahí lo he dibujado. El recto. El recto de la cama. Acá está la arteria que se está queriendo hacer medial, ¿cierto? ¿Sí? Y acá abajo, ¿quién es este en azul? El ligamento inguinal. Entonces se ha formado el triángulo de Hessenbach, que es una zona débil de la pared posterior del trayecto inguinal que es propensa a desarrollar hernias inguinales. Directas e indirectas lo dejo para que estudien. Todo tampoco no lo voy a decir. Aquí se producen hernias inguinales y aquí también. Aquí no, porque tiene un refuerzo posterior. Finalmente, ¿qué es una hernia inguinal? Si tienes un trayecto, un orificio formado y unas intestinales, que es lo habitual, se mete por aquí. Es una bolsa donde se mete ahí la tripa, digamos, la asa intestinal. Y si por mala suerte hay un espasmo de ese anillo, luego ya no sale el asa intestinal. Y hay una hernia incarcerada. Luego, si uno usa un relajante muscular, puede relajar ese anillo y reducir manualmente. Como ustedes ya aprendieron dónde meter el dedo, meten el dedo por el orificio inguinal superficial y empujan la asa para que termine regresando a su posición normal. ¿Qué hacen inmediatamente? Fajan al paciente, le piden que ponga un suspensorio y lo preparan para operar. Las reducciones manuales de hernias las van a hacer ustedes de internos a los tópicos de cuando sean internos. Un montón de hernias vienen así. Las que no son reductibles pueden complicarse. ¿Cómo pueden complicarse? Si la asa intestinal se queda atrapada dentro del orificio inguinal y el intestino se rota por la propia peristalsis del movimiento intestinal, se rota sobre su eje y se estrangula. Sí. Como cuando uno va, bueno, los que no tienen, los que nunca lavan el lavador, no es tu caso, hermano. Pero los que hemos nacido pobres, cuando lavamos así y luego para escurrir, hacemos esto con la ropa, ¿cierto? Ya, imagínate el intestino haciendo eso. La parte distal se queda sin flujo de sangre, se necrosa. Cirugía de emergencia, entrar para reparar el defecto anatómico y resecar parte del intestino que está muerto, para luego hacer una estomosis terminal si se puede, y si es un paciente muy anciano o está muy dañada la zona, hacer una colostomía. ¿Sí? La gran mayoría de veces tienen que poder reducirlo en toque. Eso va a hacer que el paciente le evites una cirugía y todo lo que condiciona una cirugía intestinal, porque habitualmente las heridas se contaminan. El intestino es una zona altamente contaminada, sucia por naturaleza. ¿Ya? Si no se pudiera con todas las maniobras que tienen que hacer, bueno, lamentablemente hay que ir a quirófano. ¿Ya? ¿Se entendió? Ya tomen la foto esto porque no más vamos a volver a ver. Lo ven esto, lo imprimen y luego escuchan el audio de la grabación para que entiendan. Sobre todo en mi cama que ha llegado tarde. Doctor, ¿no era hernia inguinal? Terminando de hacer una consulta. Inguinal indirecta cuando el proceso vaginal persiste. Cuando el proceso vaginal persiste, se da lo que es la hernia inguinal indirecta. ¿Dónde es la indirecta y dónde es la directa? O sea, cuando sale, o sea, cuando atraviesa la fascia transversal. Capciosa, has leído, ¿no? Está bien, hermano. Tienes que revisar eso. Una es directa y una es indirecta, y eso que dices es el porqué. Pero es capciosa. Está bien, ¿verdad? Ya. ¿Está ahí? ¿Está bien? Exacto. Ya, súper. Entonces ya terminamos de hablar lo que es oblicuo. Mira, y en el oblicuo, cuando ustedes estudian oblicuo, solamente hemos estudiado este tópico, falta recto. Cuando estudian oblicuos, ahí es el momento en que ustedes entienden esto. Si estudian por separado no la van a entender. ¿Ya? Revisan oblicuos en la teoría y de paso esto de acá. Lectura de oblicuo y a la vez su dibujito del trayecto inguinal y van viendo así. Esto es por esto, esto es por si no, no la van a entender. Si lo hacen por separado no les va a dar. ¿Ya? En el escuche los rectos se puede estudiar solito aparte, sin problema. Cuando hagamos peli vamos a ver hablar esto. Y les va a ser más sencillo cuando veamos las capas del escroto, ¿no? Las 7 capas que tiene, más sencillo. Más fácil. Cambia de nombre, nada. Por ejemplo, el peritoneal ya no se llama peritoneal, se llama túnica vaginal. No cambia
Cambian los nombres, pero viene siendo lo mismo. ¿Ya? Lo borro. Es toda foto, ¿no? Tal vez me pase porque así se me ocurre para hacer esto. Para el otro ciclo. Los ciclos. Este ciclo va a enseñar luz. Ese curso que es mezclado con ¿Cómo se llama? función, mezclado. No sé cómo se llama, movimiento. Fisiología del movimiento humano, algo así. ¿Va a enseñar fisiología? Bueno, María, No me van a pasar, ojalá. porque no me vas a Ojalá. repetir. Muy buena. Bueno, una Mañana tarde vaya por. rectos. Vamos a hacer un dibujo más fácil. Dibujo externo, dibujo interno, Público interno, transversal. espacio transversal. Ya, con verde. Este es anterior y este es posterior. ¿Ya? O este es externo y este es interno. Estos son los rectos, un corte transversal por encima del ombligo. En los textos no dicen por encima o por debajo, dicen los 2/3 superiores, el tercio inferior. Dicen 2/3 superior y 1/3 inferior de los rectos. 3/4. También así, pero casi siempre, bueno, los que somos cirujanos les podemos decir que casi siempre ese nivel se da a la altura del ombligo. De esos 2/3 a la altura del ombligo. Como una manera de para que se ubiquen en el examen, si ven ustedes el ombligo y ven que una pregunta por debajo y quema la duda si hay estuche o no hay estuche, no hay estuche. Sí, te estoy preguntando por dentro. Ahorita se van a dar cuenta por qué. ¿Ya? Entonces, en los dos te vamos a poner así como dice la teoría. En los 2/3 superiores rectos se presenta el estuche de los rectos que tiene una distribución homogénea por anterior y posterior. O sea, está totalmente protegido en los rectos. Porque los músculos rectos anteriores de por sí no tienen aponeurosis, ellos no tienen. Dependen de la extensión ligamentaria o aponeurótica de los oblicuos y del transverso. ¿Ya? Ellos no tienen recubierto. Entonces, si hacemos primero el oblicuo externo, el oblicuo externo va a ir, este es anterior, estoy haciéndolo al revés. Ese es el oblicuo superior, ¿sí? Recubre por delante. El oblicuo, perdón, externo. El oblicuo interno tiene un desdoblamiento de sus hojas. Ajá. Tiene el desdoblamiento de una hoja anterior y Una hoja posterior. Nota, anterior y posterior. Esta zona de acá es la línea alta, ¿verdad? No se olviden. Esta es la línea alta donde convergen todas las aponeurosis. ¿Sí? Luego sigue el transverso, que va en la región posterior. Ahora, el transverso y el oblicuo interno son bien peculiares, porque por encima del ombligo, el oblicuo interno tiene dos hojas, anterior y posterior, pero por debajo del ombligo solamente tiene hoja anterior, o sea, pierde su hoja posterior. Y el transverso es similar, pero con la diferencia de que solamente tiene hoja posterior por encima del ombligo, y luego cuando va por debajo del ombligo solo tiene hoja anterior. Esas son las características. Y acá atrás, en color naranja, la fascia transversalis y el peritoneo, ¿sí? Ahora vamos a dibujar por debajo. ¿Cómo se ve por debajo? En el tercio inferior. Ajá, el tercio inferior. Tercio inferior. Es mi celular. Oblicuo externo. Les decía que el oblicuo interno pierde esa característica y solamente tiene hoja anterior, ¿cierto? Ya no da hoja posterior. ¿Sí? Y el transverso, la mitad es hoja posterior y la mitad inferior o el tercio inferior es hoja anterior, o sea, por delante. ¿Sí? Y por detrás. De modo tal de que solamente dejamos
Transversal. a la fascia transversalis y el peritoneo parietal Otra. como la única protección posterior. Pero como el peritoneo y la fascia transversalis son estructuras transparentes, cerosas, no tienen el componente fibroponeurótico de los oblicuos y del transverso, prácticamente se ve como si el pecho esté denudado. No hay esa cobertura blanquecina que sí se ve en la cara anterior. Y a ese nivel se forma esa línea arqueada, La arcuata. que no es más que el fin de la hoja del oblicuo del transverso. La hoja del final, el borde final de la hoja del transverso. Esa es la línea arqueada. Y la línea arqueada también se le llama Arco de de Douglas o línea arqueada de Douglas. ¿Estamos? Ahora, esto que he hecho lo voy a dibujar ahora visto desde atrás. O sea, como si nosotros fuéramos los intestinos. Le vamos a ver a la pared abdominal como si fuéramos por Entonces, en la parte posterior tendríamos aquí tendríamos en líneas punteadas, si acá está el ombligo más o menos, en líneas punteadas tendríamos Transversales. al Transversal. oblicuo superior. Estamos siguiendo con verde, estoy siguiendo la misma secuencia. Ya. Líneas punteadas significa que está en la región anterior. Estamos viendo la de atrás. Luego, el oblicuo interno se desdobla en dos hojas, ¿cierto? Por Sí. delante y por detrás. Entonces, qué sé yo, así punteo por delante y por detrás. Y eso se da hasta esta altura, ¿estamos de acuerdo? Delante y por detrás. Y luego, por debajo del ombligo, solo por delante. Hacemos sus rayas. Terminamos. Ahora, el transverso. El transverso se veía por detrás, ¿cierto? Tenía su hoja posterior, no tenía hoja anterior. Y por debajo, por debajo ya no tenía nada, solamente tenía hoja anterior. ¿Se acuerdan? Entonces, si se dan cuenta, todo lo que está punteado está del ombligo para abajo, rayas hay hacia arriba. Entonces quiere decir que esta zona está cubierta, esta zona está descubierta. Qué raro. En el borde inferior de la hoja del transverso acaba de esta manera. Transversal. Y eso es lo que se conoce como línea arqueada o arco de Douglas. Esa línea arqueada o arco de Douglas se continúa con un ligamento que va hacia afuera y hacia abajo, que permite la identificación de una arteria que ya hemos hablado hace un momento, Epigástrica. la epigástrica inferior. Entonces el ligamento será el ligamento de Ligamento Gesell. ligamento de Gesell. Muy bien. Perfecto. Ligamento de Gesell. ¿Ya? Perfecto. A este nivel, aprovechando la zona, tenemos que, si acá está la final del pubis, acá abajo tenemos a la vejiga. Y la vejiga tiene hay un ligamento medial. Línea alba. Un ligamento medial que va hasta la región de la cicatriz umbilical, pero es medial. Ligamento. Y está asociado, está en relación con la superficie superior de la vejiga. Uraco. Muy bien. ¿Es rezago de qué? Ónfalo que. Ella sabe que te sopla. 5 años en estudios. Ya si no sabe, ya que se levante su maestro y que se vuelva a morir. Uraco. Se pierde. Está bien. Lo mata. Ya. Uraco. Hasta que se acuerde de nuestro amigo, seguimos, ¿ya? Este es el uraco. Y luego aparece otro segundo ligamento
que tiene disposición oblicua y también se dirige hacia el ombligo. Ese ligamento, ese sí es el ligamento Umbilical medio no. umbilical. Ligamento umbilical menor o inferior, que no es más que el vestigio de lo que fue. Umbilical. Así es, muy bien. Por eso llega al ombligo, porque dice conecta al cordón umbilical. Y después tenemos el ligamento de Gimberlin, del ligamento de Hesselbach, que principalmente lo que sale a relucir son los vasos epigástricos inferiores, ¿cierto? Y eso me permite identificar tres fosas. Una, dos y tres. La fosa medial, la fosa media y la fosa externa. La fosa externa es muscular. La fosa medial no es otra estructura, pero la que interesa es esta fosa, que es la fosa media, porque en la fosa media está el triángulo de Hesselbach. ¿Ya? Ahí está. Es una forma de ubicar. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Perfecto. Seguimos. Ya terminamos con los rectos. Hicimos el terminal. Perdón, el rayito. Ahora vamos a hacer el peritoneo. Doctor, si lo vemos de la parte posterior, el ligamento inguinal se convertía en táctil público. Sí. Sí, Se lo ves en atrás. no me equivoco. Sí. Incluso el ligamento se repliega en el tercio medio y se transforma en el ligamento de Gimberlin. Le da una vuelta ahí. Sí. Lacunar, el ligamento lacunar. No sé cómo lo has leído tú, pues. Como lacunar, Este es el ligamento inguinal. Entonces, el ligamento inguinal hacia arriba es trayecto inguinal, hernias, conducto espermático, tendón conjunto, todo lo que hemos hablado, triángulo de Hesselbach. De ahí para abajo es la salida o la comunicación para el miembro inferior. Así como decíamos que la axila, ¿no? Para acá, para arriba, que tiene comunicación con el tórax, este es el puente de comunicación. Este ligamento inguinal se repliega sobre la cresta del pubis y se transforma en ligamento de Gimberlin. Luego, este ligamento se continúa y tapiza un músculo, que es el músculo pectíneo que está abajo. Este se llama ligamento pectíneo o ligamento de Cooper. Y ese ligamento a su vez se refleja y asciende para formar el ligamento iliopectíneo, de modo tal de que se forma el conducto femoral, no conducto inguinal, ahí se confunde. El orificio inguinal superficial está aquí, ¿cierto? El orificio inguinal profundo está acá. Por acá está el conducto entremás, el conducto espermático. Por acá debajo es donde pasa la arteria, la vena, el nervio, todo eso que ustedes han visto. Es el macro. Eso lo vamos a ver cuando hagamos miembro inferior. Cuando se forma esto, se forma una celdilla músculo nerviosa y una celdilla vascular. La celdilla músculo nerviosa contiene el músculo psoas-ilíaco que está bajando, ¿cierto? Que estábamos a hablar de él. Y encima del psoas-ilíaco está discurriendo el nervio plural. Y a este nivel está la arteria femoral, la vena femoral y los ganglios linfáticos. La mnemotecnia es navega. Nervio, arteria, vena y ganglio. Nervio, arteria, vena y ganglio. De adentro, de afuera hacia adentro. Y de arriba abajo. El doctor me acuerdo que se llamaba Alantoides. ¿Ah? Alantoides se llamaba. Alantoides. Ya bueno, eso cuando hagamos el miembro inferior, pero si es, ahora como van a estudiar territorio inguinal, también van a toparse con estas estructuras, pero sepan que es otra cosa, ¿ya? Son otros ligamentos. Ahora estamos estudiando abdomen hasta acá, hasta esto de acá, el ligamento inguinal, es lo que separa lo que van a estudiar ahora de lo que viene después, ¿ya? Porque puede confundir ligamento, conducto, estos otros son otros ligamentos. Esa es la clase ya, faltando 2 semanas para ya rodarnos. Voy a hacer un esquema en un corte sagital muy sencillo, ¿ya? Ahí se puede entender. Peritoneo.
Este sería el diafragma, ¿ya? Este sería el hígado, que está inmediatamente abajo del diafragma, es fácil. Del hígado por acá atrás tenemos creo. al estómago, Bueno. cubriéndose. Después del estómago tenemos hacia adelante el colon transverso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Marco colon. Y ahí tenemos las asas intestinales. Vecino delgado. Y ayuno y lo que ustedes quieran. Y luego hacia atrás, no sé, pues se me ocurre acá el páncreas. Y por acá debajo el duodeno. Estamos. Acá están los cuerpos vertebrales. Acá abajo está la sínfisis púbica. Y acá estaría la vejiga. Y por detrás el rectus. ¿Sí? Entonces, para hablar de peritoneo, o de las estructuras que tienen el peritoneo y cómo se relacionan, es importante primero identificar la serosa, ¿no? El propio peritoneo. Y saber que el peritoneo tiene dos porciones, ¿sí? Tiene un peritoneo parietal, ¿sí? Y un peritoneo visceral. El peritoneo parietal se comporta igual que la pleura parietal, o sea, recubre la pared o el continente de nuestra cavidad abdominal, la cavidad peritoneal. ¿Sí? ¿Sí? Hay un receso, vuelve a subir. Ese es el peritoneo parietal. Sencillo. Forma parte de la pared abdominal del abdomen. Delimita las vísceras abdominales de las vísceras pélvicas. Tapiza la cara inferior del diafragma. ¿Sí? Y el peritoneo visceral se encarga de recubrir pues, los órganos, el hígado, el estómago, el colon transverso, da la vuelta, por acá, lo cubre, luego las asas intestinales, luego terminamos por acá, recubriendo. Acá, por ejemplo, en este esquema ya te vas dando cuenta que el páncreas y el duodeno no están formando parte del peritoneo, no están cubiertos por peritoneo visceral. Eso es porque son estructuras retroperitoneales. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué más? Aparte de estas estructuras como las hojas peritoneales o el peritoneo parietal y visceral, ¿qué otras estructuras hay que no son órganos pero que debemos conocer? Mesenterios. Mesenterios, no mesos. Los mesos que hay en el abdomen se dividen en dos. El mesenterio, que viene a ser el meso de las asas intestinales delgadas, y el mesocolon transverso, que es el otro meso que hay. Ahora, ¿qué es un meso? Cuando los órganos están creciendo hacia la cavidad celómica, lo que queda de cuando se estén imaginando van a ser peritoneo visceral y parietal unido con una cavidad en la zona central para que pasen estructuras como vasos, venas, arterias, vasos linfáticos y nervios. Ya yo te entiendo, en sencillo, en simple. Sería lo que mantiene conectados los órganos a la cavidad abdominal. Lo que has dicho es correcto, todo lo que estás diciendo, porque estás hablando de la parte filogenética, de la embriología. Pero para hacerlo sencillo, lo que él está hablando es sostienen las cavidades, los órganos. Pero principalmente las vísceras huecas, porque las vasos sólidos tienen sus ligamentos propios. Estos ayudan a fijar. Ejemplo. Si no hubiera mesenterio, y ahora lo vamos a ver cuando esté extracción, o va a hacer la contracción del intestino delgado, eso está fijo. Si no, todo se esparciría y sería irregular y se rotaría y se estrangularía lo demás. Lo mismo pasa con el colon transverso. El colon transverso está en esta posición. ¿Cómo se queda ahí si es una víscera hueca? No tiene forma. Es a través del mesenterio que lo está jalando desde atrás. Lo tiene fijo, claro. Así. Este es el mesocolon transverso.
y estoy aquí, es el meso de las asas intestinales delgadas o mesenterio. En el mesenterio discurren vasos importantes de nutrición y de drenaje, tanto venoso como linfático. A través del mesenterio es como las arterias, las ramas de la mesentérica superior e inferior llegan hacia el territorio intestinal. Y a su vez, ese mesenterio también es usado por las venas y por los linfáticos para la absorción de nutrientes a nivel de todo el tracto digestivo, principalmente en el intestino. ¿Ya? Es muy importante el mesenterio, no es una estructura noble, compleja y de mucha importancia para la supervivencia del ser humano, por la absorción de nutrientes y por la irrigación intestinal. Porque pacientes que tienen intestino corto, secundario, una infección, necrosis, qué sé yo, no sobreviven. Pacientes que no tienen capacidad de absorción intestinal y solamente dependen de vía parenteral, no enteral. Enteral significa por la boca y parenteral es endovenoso, tienen un tiempo de vida muy reducido. Porque la capacidad de absorción de nutrientes es mejor por vía enteral, es la mejor vía que existe. Porque existen acciones metabólicas adicionales en la absorción de nutrientes, como por ejemplo, metabolización del calcio, absorción de hierro, adecuada balance a nivel de absorción de sodio, agua, conversión de vitamina B12. ¿Sí? Todas esas cosas que yo, fisiología de gasto, B12. sí. Todas esas cosas suceden en vía enteral, absorción. ¿Ya? Ok. Elemento de sostén que permite el apoyo y la fijación de vísceras huecas y contactan el mediastino posterior, la región posterior del peritoneo, del peritoneo hacia esas vísceras. ¿Ya? ¿Qué otras cosas más hay aparte de los mesos? Momentos. Momento o epíplomo, ¿ya? Para decir. Claro. ¿Cuántos hay? Perfecto. ¿El momento mayor dónde está y el momento menor dónde está? El momento mayor es desde la curvatura mayor del estómago hacia el colon y el menor es desde la curvatura menor hacia el hígado. Perfecto. De la curvatura menor Hacia el hígado. hacia el hígado. Y del estómago a la curvatura mayor hacia abajo. ¿Cierto? Ese repliegue que hace el peritoneo visceral lo aprovecha el epíplomo y desciende de esa manera, formando lo que es el delantal, ¿no? El aumento que cubre todas las intestinales. Cuando uno ingresa, lo primero que te encuentras es un epíplomo menor. Ahora, si tienes un epíplomo menor y un epíplomo mayor y uno quiere acceder a la parte posterior de la cavidad peritoneal, claramente por aquí y por aquí va a ser muy difícil. Por acá es muy estrecho el espacio entre el hígado y el diafragma. Por acá tienes el mesenterio en todos lados. Es incómodo. Por debajo nunca vas a llegar. Puedes darle mucha vuelta y levantar muchos órganos. Lo mejor es entrar entre el hígado y el estómago. O sea, entre un epíplomo y otro, hacia atrás. Eso se llama transcavidad de los epiplones. La transcavidad de los epiplones, el hiato de Winslow, la transcavidad de los epiplones sirve para poder llegar a la región retroperitoneal o del peritoneado posterior sin dañar estructuras o órganos. Es la única zona de entrada quirúrgica para poder acceder a estructuras que están en el fondo de la cavidad peritoneal. ¿Sí? Estructuras complejas, tronco celíaco, aorta, cava inferior, región biliar, ¿no? Donde está la arteria cística, el conducto cístico, el coleno, la segunda porción del coleno, el páncreas, la cabeza del páncreas. ¿Ya? Eso para eso sirve. ¿Sí? Muy bien. Y lo otro que falta son los ligamentos. A ver, los ligamentos que van al hígado, ¿cuáles son? Ligamentos coronales. Ajá, ¿qué otro? Está arriba. Ligamento falciforme. ¿Sí? Ya cuando vamos a vísceras sólidas, y ahí vamos a revisar. ¿Ya? También en el colon ascendente y descendente también tienen ligamentos que se quedan fijos a las paredes, se llaman ligamentos parietocólicos. Parieto de pared, cólico de colon, parieto cólico derecho, parieto cólico izquierdo. El izquierdo va al colon descendente, el parieto cólico derecho va al colon ascendente. De esto, ¿qué estructuras o órganos quedan fuera de la cavidad peritoneal?
páncreas, duodeno, colon ascendente, colon descendente, riñones, glándulas adrenales, aorta, vena cava inferior. Esas estructuras quedan fuera de la cavidad peritoneal. Son estructuras retroperitoneales, porque todo lo que esté por detrás de lo que hemos conversado pertenece al retroperitoneal. ¿Qué más hay? Siendo más exquisitos, las ácidos, las venas lumbares, las arterias lumbares, el cuadrado lumbar, el sociliaco. ¿Sí? Todas esas estructuras pertenecen al retroperitoneo, los uréteres. ¿Ya? Todos esos retroperitoneales. Y hay otro espacio aparte del retroperitoneal que es el infraperitoneal o subperitoneal, que viene a ser esta parte de acá, en donde hay un límite aquí dado por el peritoneo parietal que divide la cavidad abdominal de la región pélvica. Y hay un receso que se da a este nivel entre la vejiga y el recto, que es el receso recto vesical para los varones. Y en el caso de las mujeres esta arquitectura es distinta, ¿no? Hay que agregar un órgano: vejiga, útero y recto, ¿cierto? Y por ende dos recesos, un receso aquí y otro receso acá. La mujer tiene dos recesos: un receso útero vaginal, no, útero vesical, perdóname, sí, y acá el recto uterino, ¿sí? ¿Cuál forma el fondo de saco de Douglas? ¿El varón tiene fondo de saco de Douglas? Porque el varón no tiene útero. No tiene útero. Entonces, para que no les hagan caer en el examen si les preguntan verdadero o falso. El varón no tiene fondo de saco de Douglas. Ese es el fondo de saco de Douglas. El fondo de saco de Douglas pertenece a la cavidad peritoneal, no pertenece al territorio pélvico. Por alguna razón, la mayoría piensa que pertenece al suelo pélvico. Este, digamos, es como un bolsillo ciego, como un saco ciego, así, lo que cae ahí. Ese fondo de saco de Douglas puede estar lleno de que, como es un receso igual que los recesos pleurodiafragmáticos, puede llenarse de líquido y puede ser un indicio de una citis, algún problema por ahí. Porque los recesos, los senos, son los primeros que se van a llenar de líquido, son los que te van a avisar. Ya cuando uno hace, por ejemplo, en cirugía, proyectil arma de fuego, pafiado, el clásico pafiado ahí en la ropa. Cuando hacen una ecofast, significa que van a buscar esos espacios. Un espacio a nivel del hígado por encima, en la que los cabellos epiplones, en el fondo del saco de Douglas. Porque es ahí donde probablemente se va a llenar más rápidamente el líquido. Va primero a las zonas, a las fosas o los sacos ciegos. Si no hay líquido ahí, es muy improbable que haya una lesión vascular, digamos, por ejemplo, sangre o orina, no sé. ¿Entiendes? Igual también cuando se hace un ecofast a nivel torácico, saco pericárdico al toque. Y luego ángulos a nivel del ángulo que forma el pulmón y la costilla, el ángulo que forma el diafragma, el borde del corazón y la pleura. Costo frénico, costo diafragmático, esos son los ángulos. Si ahí se llena el líquido, probablemente haya una lesión vascular, no sé, en este caso sí tendría que ser sangre, pero otra cosa no. Ya bueno, algo más grosero, linfa, pues, es decir, la bala destruye el conducto torácico, puede haber linfa. Puede haber linfa o sangre. Es muy raro, pero pasa a veces. Entonces, si ahí está limpio en la ecografía, difícilmente va a estar sangrando o alguna lesión de algún conducto que lleva un líquido. ¿Se entiende? Lo se llama ecofast. ¿Ya? O sea, es rápidamente hacer un screening si el paciente requiere una entrada de quirófano o alguna exploración adicional con una tomografía con contraste, alguna toracoscopía o una laparoscopía, ¿no? ¿Se entiende? Sí, claro. Ya, una foto de esto, no sé si quieres. ¿Eso es en tumor? ¿En tumor es esa? ¿Ese esquema? Sí, sí. Ah, ya va. Ya. Ay, me cansé. Ahora nos falta ver la región posterior de la cavidad abdominal, ¿cierto? En la región posterior de la cavidad abdominal, y de ahí descansamos, ¿ya? Un rato si quieren dejar descansar. En la Eso es. pared posterior
de la cavidad abdominal, a ver, si esto fuera L2, ¿qué músculo es ese? Transverso. 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 El músculo transverso en la región posterior le dije que cubre casi todo el arco posterior o la parte posterior de la pared posterior del abdomen. Y este a su vez me permite hacer una división muscular, músculos intracavitarios y extracavitarios o del dorso, propiamente dichos. Por dentro tenemos dos, por encima de la cresta ilíaca y por debajo. Por encima insertado el cuadrado de los lomos y por debajo el psoas, que uniéndose con el músculo que descansa sobre la fosa o el ala del ilíaco se forma el músculo psoas ilíaco, que baja como un tendón conjunto, atraviesa lo que te dije, la celdilla músculo nerviosa, y se va a insertar en el trocánter menor del fémur. Es el único músculo que se inserta en el trocánter menor del fémur. ¿Ya? Esos son los músculos que están en el retroperitoneo, que son intracavitarios. Y los del dorso hay que verlos por planos. 1, 2, 3, son 4 planos. En el primer plano tienen los músculos, se llaman músculos de la gotera porque son músculos pequeñitos, los interespinosos, los espinotransversos, los transversos transversarios, ¿se acuerdan? No se acuerdan, yo sé que no se acuerdan. Pero cuando hicimos cuello, hicimos región del dorso, hablamos de todos esos músculos. El erector de la columna sí se acuerda, lo facilito, ¿no? Ya. Esos músculos chiquititos son los músculos de la gotera, que pertenecen al primer plano. Y estos a su vez forman otro músculo un poco más grueso, igual sigue siendo delgado, que es el músculo epiespinoso, que forma parte del músculo erector de la columna, que se acuerdan que eran 3 músculos: epiespinoso, muy bien, excelente. Listo. Ya, canta. No me acuerdo. Epiespinoso, Psoas. Y el lonjísimo, el lonjísimo, y el iliocostal. Esos 3, ¿se acuerdan? Eran 3 músculos. Sí, ahora sí. Epiespinoso, lonjísimo y iliocostal, de adentro hacia afuera. Y todos venían de la región lumbar en una masa común, como un tendón grandote color blanco. Ahorita cuando volteamos al cadáver se van a acordar, este era el filial del ciclo pasado. ¿Ya? Y salían. Este forma parte de ese erector. ¿Sí? También viene ese otro amigo, pues, el lonjísimo y el iliocostal. ¿Muy bien? Eso pertenecen a este plano. Encima de estos había un músculo chiquito que parecía como una cintita, que lo cortamos, me acuerdo, en el ciclo anterior, en el medio, para poder acceder. El serrato posterior menor. ¿Recuerdan? Sí. Y en el plano más superficial, el dorsal ancho, por lógica, ¿no? Más grande. Recordar esta distribución de los músculos me va a permitir a mí ubicar 2 figuras geométricas que responden a zonas débiles de la pared posterior del abdomen, que son sensibles de hernias, porque hay hernias lumbares de compromiso de pared. Las hernias lumbares no solamente son hernias discales, la mayoría piensa que una hernia es a nivel de la columna, también hay hernias lumbares de la pared abdominal, ¿ya? Que son el triángulo de Petit y el cuadrilátero de Greenfield. ¿Ya? El cuadrilátero de Petit se da a nivel, o tiene que estar presente los 4, digamos, planos musculares, y el triángulo el cuadrilátero de Greenfield se da entre el tercer y segundo plano muscular. ¿Ya? Vamos a dibujar esos dos más o menos necesarios. Tu librito, más rápido, en la parte posterior. Permítame. Músculo de la región posterior, ¿tienes? No tienes. Dorso. Ajá. No has leído esa parte, ¿no? Porque huele a nuevo. ¿Te has pasado la sopa? Nuevo huele. No, donde esté completo todo. O sea, todo cerrado. O sea, acá solamente que hubieran disecado piel y músculo. Ajá. No. El tipo debe ser. ¿No hay? ¿En el abdomen no hay la parte posterior? No, no es parte posterior. ¿Un éter tiene ahí? Debe ser en la parte de la primera hoja. Cavidad torácica, ¿no? El triángulo de Petit, por ejemplo, está aquí. Ahí está incluso. El dorsal ancho, que es este, ¿ven? Este sería el oblicuo superior y este de acá sería el borde de la cresta ilíaca. ¿Se dan cuenta? Porque ese es hueso.
Ahí se forma un triángulo pequeñito. Para poder ver ese triángulo, como les explicaba en la pizarra, se necesita tener los 4 planos musculares. Esa es una zona débil, porque el piso de ese triángulo de Petit es el oblicuo interno. Y detrás de él ya casi no hay nada. O sea, no hay más refuerzo muscular. Como se interponen los músculos, esa zona queda debilitada. Por ahí se puede haber una hernia lumbar. ¿Ya? ¿Qué es hernia habitualmente? Y no es hernia intestinal, es hernia grasa. ¿Ya? La grasa de recubrimiento, de protección a nivel renal, la grasa, el colchón renal puede prolapsarse por ahí. Y el otro es el cuadrilátero de Greenfield. El cuadrilátero de Greenfield es algo más pequeñito que se da entre la 12ª costilla, como un límite superior, el serrato, que vendría a estar por acá, está cortado, vendría a ser el serrato por aquí. Aquí estaría el longísimo, que sería mi dedo, y hacia acá el ilio costal. Ahí se forma también un espacio delgadito, una zona así pequeñita, y también por ahí puede herniarse. ¿Ya? Sí, sí, más grande sería por acá. Doctor, para el de Petit también existe maniobra para regresar esa grasa o No. cirugía. No, eso es habitualmente simple. No, no hay como reducir, es muy difícil. No, no hay. Ya, bueno. Eso, ¿ya? Esos son los dos. En los cadáveres, este podemos encontrar. Este es un poco más difícil. Ya he tratado de buscarlo, no sé si hacemos suave. Ya chicos, hasta ahí es lo que vamos a revisar. Y de ahí vamos a revisar arterias. Ya no hay que se me olvidar, después hacemos arterias. Ya descansen un rato y vamos a reconocer estructuras.